Bienvenido a un ejemplo de integración numérica. Queremos usar la regla de Simpson con n igual a 6 para aproximar la integral definida dada. La fórmula para la regla de Simpson se proporciona a continuación, y hay varias cosas para reconocer aquí. Primero, observe que A es el límite inferior de integración y B es el límite superior de integración. Entonces, para este ejemplo, A es igual a 1 y B es igual a 6. También se nos dice que n es igual a 6. Por lo que tendremos n subintervalos en el intervalo de 1 a 6. Entonces, ahora determinemos delta x que nos dará el ancho de cada subintervalo. Delta x es igual a b menos a dividido por n, o 6 menos 1 dividido por 6, que es 5 6. Entonces, delta x es igual a 5 6. Entonces, x sub 0 sería igual a 1. Es el límite inferior de integración. X sub 1 sería 1 más delta x o 1 más 5 6, eso es 11 6. El siguiente sería x sub 2, que sería 11 6 más 5 6 que es 16 6 u 8 3. X sub 3 sería 8 3 más 5 6, que sería 21 6 o 7 2. A continuación, x sub 4 sería 7 2 más 5 6, que sería 13 3. X sub 5 es igual a 13 3 más 5 6 que es 31 6. Si hacemos esto correctamente, x sub 6 debería ser el límite superior de integración. Entonces, 31 6 más 5 6 es 36 6 o 6. Y, antes de configurar esto, recuerde que cuando usamos la regla de Simpson, en realidad estamos usando funciones cuadráticas para hacer nuestra estimación. Y formamos funciones cuadráticas en dos subintervalos, razón por la cual cuando se usa la regla de Simpson, n debe ser par. Entonces, veremos el gráfico de nuestra función sobre estos subintervalos antes de usar nuestra fórmula. Entonces, aquí está el intervalo de 1 a 6 dividido en nuestros subintervalos, x sub 0 a través de x sub 6. Estos puntos verdes serían los puntos que usaríamos para formar las funciones cuadráticas para hacer nuestra estimación. Entonces, la primera función cuadrática usaríamos los primeros 3 puntos verdes, o los primeros 2 subintervalos. Entonces, la primera cuadrática podría verse más o menos así. La segunda cuadrática sería sobre el intervalo, desde x de 2x sub 4, puede ser algo como esto. Y luego, el tercer cuadrático estaría sobre el subintervalo de x sub 4 a x sub 6, podrían verse algo como esto. Entonces, debido a la forma en que se curva esta función, puede ver cómo las funciones cuadráticas serían una buena estimación para esta integral definida. Ahora, configuremos nuestra fórmula. La integral definida será aproximadamente igual a b menos a dividida por 3n, eso será 6 menos 1. Dividido por 3 por 6. Veces, observe aquí que tenemos f de x sub 0, luego tenemos los coeficientes 4, 2, 4, 2, 4 y luego tendremos f de x sub n, o en nuestro caso f de x sub 6. Si comenzamos con f de x sub 0 ref de 1 más 4 veces f de x sub 1, es 4 veces f de 11 6. Más 2 veces f de x sub 2, o f de 8 3. Más 4 veces f de x sub 3. O de 7 2. Más 2 veces f de x sub 4. O f de 13 3. Más 4 veces f de x sub 5. Que es f de 31 6. Y luego, terminamos con solo f de x sub 6, entonces f de 6. Comencemos simplificando esto. Esto será el 18 de mayo. Veces, tenemos coseno 1 dividido por 1. Más 4 veces coseno. 11 6 dividido por 11 6. Más 2 veces coseno 8 3. Dividido por 8 3. Más 4 veces coseno 7 2. Dividido por 7 2 más, ¿dónde estamos aquí?
2 veces coseno 13,3. Dividido por 13,3 y ya casi llegamos. Además 4 veces, tendríamos coseno 31,6 dividido por 31,6. Y finalmente, además, solo coseno 6. Dividido por 6. Y luego mostraré cómo pueden usar la calculadora para aproximar estos valores de función. Lo primero que debemos hacer es asegurarnos de que estamos en modo Radian, así que presionaremos la tecla de modo, notaremos que Radian está resaltado. Si no fuera así, resaltaríamos a Radian y luego presionar Enter. Luego, desde la pantalla de inicio, lo que vamos a hacer es escribir nuestra función coseno x dividido por x en y sub 1. Entonces, presionaremos y es igual, eliminaremos cualquier función antigua. Luego, escriba coseno x dividido por x. Vuelva a la pantalla de inicio, presione el segundo modo. Y luego, para coseno 1 dividido por 1 que va a ser y sub 1 de 1, así que presionaremos bars flecha derecha Enter, Enter. Luego, en lugar de f de 1, ingresaremos y sub 1 de 1. Entonces, entre paréntesis, ingresamos 1, nos dará el valor de la función. Entonces, con 4 decimales, esto sería aproximadamente 0.5403 para este próximo producto, esto es 4 veces f de 11,6, escribiremos 4 veces y sub 1 de 11,6. Entonces, 4 veces bars flecha derecha Enter, ingrese luego entre paréntesis 11,6. Este método evitaría cualquier error de ingreso si tratamos de ingresar esta expresión en este formulario aquí. Entonces, es aproximadamente negativo 0.5663. Además, aquí sería 2 veces f de 3,8. Entonces, 2 bars flecha derecha Enter, Enter. Y luego entre paréntesis solo 8,3. Entonces, esto sería 4 decimales negativos 0.6670. Y, para ahorrar tiempo, ya he determinado el resto de estos valores. Tenemos más negativo 1.0702. 0702. Más negativo 0.1708. 0.1708. Más 0.3397. 0.3397. Y finalmente, más 0.1600. 0.1600. Y luego, 5 veces esta suma nos daría aproximadamente negativo 0.3984. Esta sería nuestra aproximación de la integral definida usando la regla de Simpson cuando n es igual a 6. Espero que hayas encontrado útil esta explicación.